Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos presentar el álgebra lineal, una segunda clase de álgebra lineal con orientación a la ciencia de datos, inspirada en Aurelien Guerón. Pues bueno, el vínculo para llegar rápido a ese cuaderno, lo vamos a dejar también los vínculos así de donde venimos. Y es que lineal álgebra, esta parte de lineal álgebra la queremos ver de Guerón, entonces https slash github.com slash aguerón de Aurelien Guerón, aguerón slash hands on ml3. Entonces ahí vamos a ese. Bueno, aquí nos dice que no lo encontró, tal vez no lo copié muy bien. https slash github con aguerón hands. Aquí tenemos hands mal copiado, entonces debemos de copiar es hands, debe ser hands hands en plural, termina entonces hands on ml3, ml3, entonces hands-on, y con este nos lleva allá, y así vamos al cuaderno precisamente de lineal álgebra de Aurelien Guerón, que nos da una introducción a los elementos de que el álgebra lineal le proveen o se requieren para acceder a hacer un científico de datos. Entonces acá, bueno, pues, como estamos en una pedagogía de aula invertida, pues todos los elementos que vamos a utilizar aparecen en las clases diseñadas, y puedes acceder a ellos a través de hipervínculos y tener videos de apoyo a la lectura de estos cuadernos, de tal manera que el contenido y las prácticas las puedes hacer de manera independiente, más centrada en el estudiante. Pues ahora sí, pues hemos dicho que la álgebra lineal es la rama de las matemáticas que estudia los espacios vectoriales y las transformaciones lineales entre espacios vectoriales, como rotar una forma, escalar hacia arriba o hacia abajo, o traducirla, es decir, moverla. Entonces aquí vamos como unas transformaciones lineales entre espacios vectoriales, como, bueno, pues como lo que es rotar una forma, también escalarla hacia arriba o hacia abajo, y esto de moverla. Vamos a eso de traducirla, me parece como más bien mejor decirlo como moverla. Entonces aquí le ponemos como moverla, me gusta más, y etcétera. Bueno, pues aquí lo ponemos así, y así tenemos una primera definición entonces de Guerón para los espacios vectoriales, y nos da el vínculo que nos lleva a esa definición de espacio vectorial, vector space, de Wikipedia, donde nos dice que linear space ready here for the structure incident in geometric, see linear space geometric. Aquí también entonces nos podemos ver cómo nos lleva a pasar una referencia. Tenemos bien estructurada pues entonces nuestra teoría, y aquí el aprendizaje automático o machine learning se basa en gran medida en el álgebra lineal, por lo que es esencial comprender qué son los vectores y las matrices y qué operaciones puede realizar con ellos y cómo pueden ser útiles. Veamos entonces la definición de vector, hemos visto también esa. Recordémosla que un vector para Aurelien Guerón es una cantidad definida por una magnitud y una dirección. Por ejemplo, la velocidad de un cohete es un vector tridimensional, ya que su magnitud es la velocidad del cohete y su dirección es, con suerte, hacia arriba. Un vector puede representar, un vector se puede representar mediante una serie de números llamados escalares, y cada escalar corresponde a una magnitud del vector respecto a una dimensión. Entonces aquí le podemos separarla, me gusta mucho separarla por cada punto y seguido, y para separarla es con control shift guión,
Entonces la velocidad de un cohete es un vector tridimensional, su magnitud es la velocidad del cohete y su dirección es con suerte hacia arriba. Entonces aquí ponemos su magnitud es la velocidad del cohete y su dirección es con suerte hacia arriba. Un vector pues se puede representar mediante una serie de números llamados escalares y cada escalar corresponde a la magnitud del vector respecto a cada dimensión. Por ejemplo, supongamos que el cohete sube con un ligero ángulo, es decir, tiene una velocidad vertical de 5.000 metros por segundo. Aquí lo ponemos con un ligero ángulo, miremos acá, tiene una velocidad vertical de 5.000 metros por segundo y también una ligera velocidad hacia el este de 10 metros por segundo y una ligera velocidad hacia el norte de 50 metros por segundo. Entonces la velocidad de cohete se puede representar mediante el siguiente vector. Entonces aquí le ponemos este vector que aquí velocidad y un vector como una tripleta de números 10, 50 y 5000. Entonces para la velocidad vertical la ponemos en la tercera componente y la velocidad hacia el este en la primera componente y la velocidad hacia el norte en la segunda componente. Una manera de hacerlo. Bueno, y por convención los vectores generalmente se representan en forma de columnas, así como hemos presentado en el ejemplo anterior, y además los nombres de los vectores suelen estar en minúsculas para distinguirlos de las matrices de las que hablaremos más adelante, y en negrita cuando sea posible para distinguirlos de los valores escalares simples como metros por segundo. Entonces aquí nos muestra esta manera de escribir en curvilínea utilizando el lenguaje LaTeX, es decir, delimitando entre signos de dólar y entre llaves escribimos metros backslash guión bajo para obtener un espacio por backslash espacio para obtener backslash guión bajo para obtener otro espacio, y así obtenemos pues la palabra metros por segundo utilizando LaTeX. Pero entonces nos queda pues el guión bajo como cuando definimos una variable de 5026. Entonces así denotamos a veces que los vectores cuando los denotamos en minúscula, cuando escribimos en minúscula es para denotar escalares, esos valores escalares asociados a los vectores, pero que ya no son cantidades vectoriales. Una lista de n números también puede representar las coordenadas de un punto en el espacio n-dimensional, lo que es bastante frecuente representar, los vectores como simples puntos en lugar de flechas. Un vector con un elemento puede representar una flecha en un punto o un punto en un eje, y un vector de dos elementos es una flecha o un punto en un plano, y un vector con tres elementos es una flecha o un punto en el espacio, y un vector de n elementos es una flecha o un punto en el espacio de n dimensiones, que a la mayoría de la gente nos cuesta imaginar. Entonces lo vamos a separar un poquito. Vamos a poner aquí un vector, un vector con un elemento puede representarse como una flecha o un punto en el eje. Aquí un vector con dos elementos o bidimensional es una flecha o un punto en el plano, y un vector con tres elementos es una flecha o un punto en el espacio, y un vector con n elementos es una flecha o un punto en el espacio de n dimensiones, que a la mayoría de la gente nos cuesta imaginar. Ahora el propósito pues es que los vectores tienen muchos propósitos en el Machine Learning, sobre todo para representar observaciones y predicciones. Por ejemplo, supongamos que construimos un sistema de aprendizaje automático para clasificar videos en tres categorías: bueno, spam y clickbait, según lo que sabemos sobre ellos. Para cada video tendremos un vector que representa lo que sabemos sobre él, como el video se representa a través de este número, este y este, a través de 4 números.
que harán, pues este vector podría representar un video que dura 10.5 minutos, pero solo el 5.2% de los espectadores miran más de un minuto y obtiene un promedio de 3.25 vistas por día y se marcó 7 veces como spam. Como puede ver, cada eje puede tener un significado diferente, es decir, cada eje o cada componente puede tener un significado diferente. Cada eje o cada eje o cada componente. Bueno, entonces, según este vector, nuestro sistema de aprendizaje automático puede predecir que existe un 80% de probabilidad de que sea un video no deseado, un 18% de que sea clickbait y un 2% de que sea un buen video. Esto podría representarse con el siguiente vector. Entonces así también los vectores serían predicciones. Y ahora, ¿cómo lo veremos en Python? Pues en Python un vector se puede representar a través de una lista de Python, es decir, delimitando entre corchetes y separando los datos por comas, y el punto decimal en Python es un punto, a diferencia de Excel. Dado que planeamos hacer una gran cantidad de cálculos científicos, es mucho mejor usar el NDArray de NumPy, que proporciona muchas implementaciones convenientes y optimizadas de operaciones matemáticas esenciales en vectores. Para obtener más detalles sobre NumPy, consultemos el tutorial de NumPy que nos lleva a ese vínculo y ya dice, bueno, veremos a ver si nos lleva, efectivamente funciona. Y entonces, a pesar de que los vectores en Python los podemos representar a través de listas, se nos recomienda que lo hagamos a través de NP arrays o creando el objeto NDArray de NumPy a través de la función np.array aplicada sobre esa lista de Python. Es así, la función nparray aplicada sobre la lista le genera un objeto de NumPy llamado NDArray, y esos objetos son más fáciles de manipular y más rápidos de manipular a través de la librería NumPy. Así facilita mucho la manipulación de los datos. Es así, nos lo presenta como un ejemplo, como este video a través de np.array se constituye ese vector, y aquí nos muestra cómo lo imprime en la línea de salida. El tamaño de un vector se puede obtener utilizando el atributo size. Aquí lo ponemos, que es el de tamaño, pues simplemente size, el atributo. Entonces, como es un atributo, simplemente lo utilizamos la notación de punto size, y delimitamos entre tilde invertida para que nos quede cuando damos shift enter, que nos quede en notación de Python de línea de código. Y así vemos de que si al video le aplicamos .size, obtenemos que él tiene un tamaño de 4, es decir, 4 elementos, 4 componentes. Y el iésimo elemento, el elemento iésimo, también llamado entrada o elemento del vector v, se denota por v sub i, y tengan en cuenta que los índices en matemática generalmente comienzan en 1, pero en programación generalmente comienzan en 0. Entonces, para acceder al video en su tercera componente, programáticamente escribiremos video de 2. Entonces así, video de 2 nos da la tercera componente, video corchetes 2, video corchetes 0 nos dará la primera componente, y video corchetes 1 nos dará la segunda componente, y video corchetes 3 nos dará la cuarta componente, y video corchetes 4 nos dará la quinta componente, que dice no hay más. Entonces está fuera de cota para un eje con solamente 4 componentes. Entonces un eje con 4 componentes no va a tener elemento con índice 4, porque el índice 4 es para el quinto elemento. Entonces así el tercer elemento, recordemos pues que va a ser con índice 2 para ese tercer elemento. Ahora, ¿cómo trazar los vectores? Hemos visto también eso, que lo podíamos hacer utilizando Matplotlib. También nos llevaba el tutorial de Matplotlib. Aquí nos lleva a ese tutorial que nos permite ver que podemos hacer gráficos de funciones, gráficos
con la función pyplot que nos dan gráficos animados. También podemos graficar imágenes, también podemos hacer diagramas de barras horizontales, bueno, y podemos también hacer animaciones en Matplotlib, como nos muestra acá. Es un gran abanico de servicios los que nos da Matplotlib. Ahora los vectores 2D, pues entonces hemos tenido un video sobre él, tenemos un video ya listo sobre cómo hacer vectores 2D con NumPy, y hasta aquí vamos a estas clases siempre las estamos estructurando de tal manera que a lo que ya sea toda esa teoría se proponen unas tareas de fijación de conceptos. Vamos a ponerlo aquí después de esta aquí. Entonces, desde esta parte nosotros vamos a separar y decir, bueno, después de esta clase vamos a generar para garantizar el aprendizaje o motivar el aprendizaje o incentivarlo, unas tareas de fijación de conceptos y adquisición de habilidades, y también se propone algunos puntos apropiados o sugeridos para una posible evaluación. Entonces los posibles puntos de quiz o parcial, para ayudar o incentivar el aprendizaje de estos conceptos de álgebra lineal. Y bueno, pues en cuanto a álgebra lineal uno diría, pues bueno, unas tareitas para eso. Una de ellas es que como están hablando de vectores, entonces cree con NumPy, una primera es cree con NumPy un ejemplo de vector unidimensional. Luego cree con NumPy un vector bidimensional. Pues aquí simplemente lo copiamos para ir creciendo en complejidad. Un vector ya bidimensional, pues aquí lo ponemos ya no uni, sino bi. Y uno tridimensional, entonces control 3, control V, y aquí uno tridimensional, y uno cuatrodimensional también, entonces aquí 4, uno cuatrodimensional, entonces lo ponemos 4-dimensional, y represente el unidimensional, y represéntelo utilizando Matplotlib, y en cada uno de esos represéntelo utilizando Matplotlib. Al unidimensional lo debemos de graficar a lo largo de una recta, el bidimensional a lo largo de un plano, el tridimensional en el espacio, el cuatridimensional si no tenemos representación geométrica de él. Pues así ya tenemos unas tareas, y como evaluación un posible punto es que bueno, pues hay una cosa muy importante en la enseñanza de los vectores con NumPy, y es que NumPy tiene un concepto llamado coerción de tipos. Y eso qué quiere decir, que siempre los vectores van a tener que ser de un mismo tipo de datos de Python. Entonces todos son cadenas de caracteres, o todos son int, o todos son de punto flotante. Entonces defina lo que entenderemos como coerción de tipos en Python. Un punto de evaluación, y es defina lo que se entiende como coerción de tipos en Python. Se lo ponemos esa coerción de tipos, y ejemplifique. Entonces aquí vamos a ver efectivamente este puntico, lo dejamos como ejemplo a los estudiantes.
y es que, bueno, pues lo ponemos también en la teoría, y eso de coerción de tipos, ¿qué es? Entonces lo ponemos así, coerción de tipos en NumPy, y lo entregamos su definición y ejemplos. Entonces, ¿cómo sería? Pues, bueno, como su definición, bueno, pues que los vectores en NumPy solo se admiten con un solo tipo de dato de Python. Entonces, todo eso quiere decir, es decir, todos los datos en un NV array deben ser de tipo str o string, str, o todos de tipo int, o es decir, enteros, o todos de tipo float. Entonces él nunca va a admitir que tenga de los tres. Entonces va a asumir, si tiene de varios, uno solo para todas las componentes. Miremos el ejemplo. Entonces creamos un vector con string. Entonces importamos import numpy as np y creamos el vector a con componentes, bueno, a través de la función np.array o matriz array array, como función ponemos paréntesis y luego le damos una lista de Python que tenga solo string. Entonces, bueno, pues marco y coma Julio. Aquí entonces tenemos tres datos y el otro cañas, tres string, de pronto dejémoslo así, y miremos que cuando lo imprime, el que nos dice, bueno, nos muestra todos y nos dice que el dtype de los datos es tipo U5. Entonces podemos también aplicarle, bueno, pues dame el dtype, el atributo, él me dice que efectivamente es un dato tipo U5, que se refiere entonces a cadenas de caracteres. Ahora miremos un vector B con np.array, pero que sea todos enteros. Entonces el 1, el 2 y el 3. ¿Y qué nos dice ya sobre esos datos? Pues ya nos dice b.dtype, ese atributo nos dice que es de tipo entero. Entonces que tus datos son todos de tipo entero int32. Y ahora, si un C y que tenga datos np.array, todos de tipo de punto flotante, 1.65, 1.66, 1.52. Es así, él nos dice, bueno, pues entonces el c.dtype como atributo nos dice que es de tipo float 64. Y si creamos un vector D que tenga de los tres, miren lo que hace, np.array, dice, y si creamos que tenga de los tres, es decir, un string, marco, coma, un entero, bueno, pues 10, y un tipo float 1.4, de los tres. Y ahora, ¿qué hace él? Miren que cuando lo imprime, miremos lo que hace, la coerción de tipos, nos muestra todos como cadenas de caracteres, diciéndonos que es de tipo U32 ese tipo de datos. Y miremos que cuando nos dice el dtype,
DTYP, type, es un atributo, nos dice que es de U32. Entonces, queriendo decir, todos son cadenas de caracteres, todas sus componentes son cadenas de caracteres. Entonces, a todos los coercionó a ser de un solo tipo, a ser de tipo cadena de caracteres, porque en una regla en NumPy solo puede haber de un solo tipo de dato de Python. Eso es lo que queremos decir para la evaluación. Entonces, por eso es que en la evaluación se dice si es capaz de definir y hacer ejemplos que muestren en qué consiste eso de cohesión de tipos, en NumPy de Python, en NumPy de Python, que es de la librería NumPy, esa cualidad. Y eso evita muchos problemas el saber esa naturaleza de esta librería, evita muchos problemas graves a la hora de trabajar y manipular información. Y después de tener esa evaluación, pues ponemos siempre unos referentes. Pues acá con la tecla M ponemos unos referentes que ayudan, además de los hipervínculos, a todo lo que hemos tomado acá en cada una de las clases. Podemos poner toda la lista de todos los que estamos utilizando aquí, Wikipedia, las documentaciones de Matplotlib, NumPy, y también en este caso Aggeron, el cuaderno de Aggeron sobre álgebra lineal. Así ya tenemos pues una estructura de clase en la que el modelo es modelo de educación o modelo pedagógico de enseñanza, es el de aula invertida. Ese de aula invertida nos entrega la definición, o nos lleva con rapidez, más o menos con cierta rapidez, acá a donde él dice, bueno, esa metodología de aula invertida es propia del uso de la tecnología, dado su protagonismo actualmente. Ella se caracteriza, el aula invertida es una metodología propicia para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes universitarios, recurriendo a una característica generacional que ellos poseen, ser nativos tecnológicos. Por ello, la responsabilidad de nuestro rol docente recae en focalizarnos, según la taxonomía de Bloom, en los procesos de aprendizaje más complejos, como crear, evaluar, analizar y aplicar previamente, confirmando que se logró comprender y recordar los contenidos. Así logramos formar profesionales con pensamiento analítico, reflexivos y críticos con su propia realidad. Es así, bueno, debemos de buscar con estas herramientas, pues efectivamente que el estudiante cree, que el estudiante evalúe, que el estudiante analice y que el estudiante aplique. Entonces también esas tareas, de esta partecita, es nuestro referente, vamos a tratar de que siempre queden de acuerdo a estos verbos que buscan efectivamente, según la taxonomía de Bloom, obtener o ayudar al aprendizaje. Es así, esa es la fundamentación. No olviden pues a suscribirse a este canal para seguir siendo formados o ayudados, o que nos ayudemos en comunidad en el aprendizaje de la ciencia de datos y de la matemática y de una didáctica de la matemática que sirva de acuerdo también al uso de estas herramientas. Muchas gracias.